Bienvenidos, mi nombre es Camila Zapata y en este video les voy a hablar sobre el capítulo número 9, los límites del crecimiento europeo. En este video vamos a viajar en el tiempo y vamos a hablar con dos personas que están viviendo entre el siglo XIV y entre el siglo XV. Acompáñenme a ver este video. Hi guys, the stagnation of economic growth was reproduced by the exhaustion of the space for the colonization margins, and therefore the expansion of the agrarian production frontiers generate a competition for food. The struggle to overcome new wood areas ended in social crisis that is worse, and the factors that generate the crisis were lack of food, reduction of wages, increase in prices, and the Black Death. And for this reason, we are going to understand that the city is the limit of the ecosystem, but also the degree technological development. El capitalismo se construye a partir de la época de los renacimientos. El aumento de la demanda hacía aumentar los precios de los alimentos y por más de un siglo el trigo tuvo el precio triplicado. Desafortunado para los consumidores, pero afortunado para los comerciantes. El crecimiento europeo entró en una bancarrota y uno de sus principales factores fueron los límites de la producción agraria, y todas estas crisis de la producción agraria vino desde las nuevas tierras que fueron conquistadas, ya que no eran de calidad y tenían que ser abandonadas. Bueno, a continuación vamos a hablar con un campesino que se encuentra allá entre el siglo XIV y XV y él nos va a contar qué está pasando con esa crisis agraria y cómo es su situación. Buenas tardes, sí señorita, ¿cómo le parece que en estos momentos estamos pasando por una crisis máxima? El cultivo trienal que nosotros hacemos cada 3 años no lo hemos podido hacer porque para este cultivo se necesita mucho abono y muchísimo suelo, y esos son dos recursos que en estos momentos están agotados. Nosotros, los que manejamos como tal la tierra, estamos notando que la tierra está demasiado cansada. ¿Por qué? Porque se ha venido en este tiempo haciendo una producción ilimitada y esto a la tierra la desgasta notoriamente. Porque un ejemplo también, para yo poder tener mi rebaño de cabras, necesariamente tengo que hacer uso de la sierra hidráulica, y esta sierra hidráulica hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque tenemos que despojar muchísimo sector boscoso. Entonces, en estos momentos estamos sufriendo estas dos crisis, la crisis agraria y también la crisis industrial. Y gracias a estos dos factores, a estos dos fenómenos, en estos momentos estamos pasando por la crisis general del siglo XIV. Pero estas crisis tienen factores fundamentales y causas fundamentales, las cuales son la expansión agrícola a causa del aumento demográfico, y esto causó que cada vez hubieran menos tierras fértiles, y también los cambios climáticos ayudaron a que no hubieran cosechas buenas. Por el contrario, todas las cosechas que salían eran malas y por ende hubo muy mala alimentación para la población. Bueno, y hasta el momento esto es lo que está pasando aquí en el siglo XIV. Estas son las dos crisis y la crisis general de este siglo que estamos viviendo como tal desde el papel campesino. Bueno, y como lo dice el campesino, el siglo XIV cayó sobre una población totalmente desprotegida, con alimentación insuficiente, lo cual por 50 años fueron arrancados de su estabilidad. Los precios de los alimentos básicos se elevaron totalmente hasta ser inasequibles para las clases bajas, y en el año 1313 se declaró por 4 años la carestía general de alimentos. En pocas palabras, la productividad del campo se derrumbó, y por esta razón los pueblos enteros son abandonados y los bosques empiezan a recuperar su terreno. Y a continuación
vamos a hablar con otra persona del siglo XIV y él es dueño de varios predios y nos va a contar cómo es su situación. Bueno, señorita, con este desmoronamiento tan grande de la producción agraria, nosotros los dueños de diferentes tierras y de diferentes predios tuvimos que hacer un gran esfuerzo por reconstruir todos estos predios con mano de obra salarial, pero nuestras ganancias, nuestros ingresos son cada vez más escasos y no nos da para pagar esos salarios. Y todos estos fenómenos que están pasando, el aumento de los precios, hacen estallar como tal la crisis social, y por eso es que últimamente se han venido presentando muchísimas revueltas campesinas que son como los movimientos sociales. Eso es todo lo que está pasando como tal en mi situación como dueño de diferentes tierras y de diferentes predios. Es muy dura la situación que está pasando esta persona que tiene varias tierras. Y para completar, sobre esta población de hambre y crisis cae una gran peste negra que se transmitió desde el Medio Oriente y encontró una población sin defensas. Y pues como esta población antes de la peste ya estaba en declive, esta nueva peste la empeoró. Y lo peor es que la peste llegó al lugar donde los campesinos que habían huido de la crisis agraria. Pero en las ciudades que estaban estos campesinos que habían huido tampoco había mucho que hacer porque también estaban en una crisis de producción industrial. Bueno, entonces esta ciudad sin duda estaba desarticulada no solo por la peste, sino por la crisis. Y el primer síntoma de esta crisis fue la guerra, ya que la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra fue por la posesión de los territorios franceses y un siglo más tarde todo empezó a recuperarse. Bueno, realmente este capítulo tiene que ver muchísimo con nuestra carrera, ya que como sabemos debe de existir un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y como pudimos ver, todas esas crisis que pasaron fue por efecto de la explotación ambiental que hubo en todos esos territorios. Bueno, la crisis ambiental, la crisis económica, agraria e industrial fueron solamente los efectos de ese gran crecimiento europeo que se estaba haciendo con un enfoque capitalista, ya que ellos se enfocaron en producir ilimitadamente, sin olvidar y sin tener en cuenta que nuestro planeta tiene recursos limitados. Y por eso, cuando todos desalojaron los pueblos por falta de tierras fértiles, se decía que era la era de la némesis de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza necesitaba tener su respiro, su descanso para volver a surgir. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Realmente este libro de Ángel Maya da mucho conocimiento, es demasiado interesante y espero que por este capítulo hayan podido aprender algo.